gracias por la invitación y esperemos que les guste la plática. Le agradezco a OMCO esta oportunidad de presentarles algo de lo que hacemos tanto en la universidad como en la consulta día a día, y también a Antonio Corona por esta invitación. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos iniciando esta presentación. Espero que les agrade y les comento que pues, a lo largo de estos años que hemos trabajado con ortodoncia y brackets de autoligado, pues nos ha cambiado mucho la vida, ¿no? Es muy fácil hacer cambios faciales en pacientes adolescentes o pacientes que están en una transición, pero hacer cambios en la estructura facial en los adultos, bueno, eso es más difícil, ¿no? Porque a nosotros cuando salimos del posgrado nos enseñan a mover dientes, pero nunca poníamos tanto énfasis en ver pacientes adultos y cómo va a ver o tratar las diferentes formas de tratamientos que tenemos hoy en día para poder modificar un poco los cambios faciales en los adultos, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar con la plática. Vamos a hablar un poquito de antecedentes y posteriormente vamos a ver unos casos clínicos. Cualquier duda que tengan, estoy a sus órdenes, ¿no? Entonces, vamos viendo que la percepción de la belleza, bueno, es muy subjetiva, ¿no? Y esta percepción se basa más que nada a un origen multifactorial que está relacionado con la genética, el medio ambiente y también por principios culturales. Hemos visto que en ciertas culturas utilizan ciertas formas para modificar la estructura de la frente o los pómulos. Entonces, estos principios culturales nos traen diferentes formas de percibir esta estética. Y esto se puede definir como una combinación de cualidades que dan placer a los sentidos de la mente o más allá de los valores subjetivos. La estética es el estudio de la belleza y esto lo podemos valorar de una parte muy importante de la exploración clínica, que depende mucho del punto de vista del profesionista que lo está efectuando, que lo está realizando. Por lo que es más conveniente realizar la valoración de las proporciones faciales y no tanto irnos con las cualidades estéticas. ¿Okay? Entonces, vemos que con movimientos de ortodoncia nosotros podemos mover o hacer cambios, podemos cambiar las estructuras faciales. Al modificar la sonrisa, se modifican algunas otras expresiones. Por ejemplo, lo más común es que podemos modificar la posición de los labios. Aunque los cambios faciales que ocurren durante la ortodoncia no siempre son los que nosotros deseamos, también tenemos que tener cuidado con los cambios desfavorables o secundarios que podemos realizar. Entonces es muy importante, dependiendo del diagnóstico, tratar de evitar estos cambios o efectos secundarios indeseables. También existen algunas otras estructuras que definitivamente no se pueden modificar con ortodoncia. Existen pacientes, por ejemplo, llegan a la consulta con nosotros y quieren que les modifiquemos un poco el ángulo mandibular, viendo o definiéndoles a ellos que lo que nos están pidiendo, por ejemplo, es un perfil más que nada europeo, que nosotros no podemos cambiar tanto los rasgos de un latino a un europeo, ¿okay? Entonces tenemos que tener también nuestras limitaciones. Y es por ello que se debe establecer una buena comunicación con el paciente para conocer sus expectativas y reconocer si somos nosotros capaces o no de lograr esos cambios que en realidad ellos quieren y que nosotros podemos lograr. La comunicación entre el paciente y nosotros debe de ser muy estrecha y de una manera clara y precisa. Y si están de acuerdo con estos cambios que nosotros vamos a realizar, siempre debemos de tener un acompañamiento de un consentimiento informado. Bueno, de esta forma nosotros podemos hacer adaptaciones a estas personas en el medio ambiente o en la comunidad, ¿no? Vemos que la estética facial es un factor significativo en las relaciones sociales de todo ser humano. Con un tratamiento de ortodoncia, pues podemos proporcionar una mejora en el aspecto dentofacial y esto a su vez nos va a permitir un desenvolvimiento psicológico normal con influencias directas sobre su autoestima, que generalmente los pacientes con maloclusiones dentales y problemas esqueléticos se consideran antiestéticos, por lo que los rasgos faciales desproporcionados contribuyen notablemente a los problemas estéticos y faciales. Entonces, si nosotros tenemos pacientes con este tipo de problemitas que nosotros podemos ayudar, que los acepte más la sociedad, el bullying está en la orden del día. Entonces, tenemos que darles un bienestar psicológico para darles una mejor calidad de vida y aumentarles el autoestima.
Entonces, ¿qué es estética facial y cuál es el objetivo de la ortodoncia? Bueno, la estética facial nosotros lo podemos ver o centrar en un rejuvenecimiento, embellecimiento de la cara y también del cuello, corriendo rasgos, corrigiendo estos rasgos que para mejorar la belleza del rostro mediante técnicas no invasivas. Y como todos ya sabemos, la ortodoncia, sus principales objetivos es prevenir, corregir las alteraciones del desarrollo, las formas de las arcadas dentarias y la posición de los maxilares, no dejando afuera la función y la estabilidad, que es muy importante, mantener esto que hemos logrado por un largo tiempo. Por eso hoy en día al paciente lo tenemos que ver no como se va a ver en 2, 3 días, sino como se va a ver en 20 o 30 años más adelante. Prever todos esos efectos secundarios que la vida nos va dando por la misma pasar de los años, ¿no? Con el fin de restablecer el equilibrio morfológico y dar una función a la boca y a la cara. De esta forma vamos a mejorar también la estética facial con estos cambios ortodóncicos. Entonces, vemos que a través de los años o de las épocas, vamos a ver que los artistas han estado fascinados por el desafío de representar esta precisión del cuerpo humano y de la cara por medio de algunas mediciones, buscando un cierto ideal de la belleza. Entonces, en la actualidad, pues la belleza es diferente a como la veían en otras épocas. Ocupamos ahora nosotros caras redondeadas y anchas, frentes inclinadas, ojos prominentes, que la nariz tenga unos contornos más suaves y los labios que estén gruesos y prominentes. Hoy en día muchas personas, más que nada del sexo femenino, inyectándose algún tipo de sustancias para poder engrosar sus labios. El americano trata de tener un perfil latino, que tenga labios protrusivos y gruesos. También buscamos un mentón suave, pero que esté ligeramente marcado y una ligera biprotrusión de los labios. En la época griega se daba importancia a otros aspectos, ¿no? Caras más aplanadas, bocas pequeñas, pero poco marcadas, dientes pequeños, rostros ovalados que se afinan hacia el mentón. Y el surco mentolabial estaba muy marcado y un mentón lleno o prominente y convexo. La nariz ligeramente recta. El labio superior estaba curveado, ligeramente vertido hacia abajo, ¿okay? Enrollado y algo un poco más sobresaliente. Entonces, este era el prototipo en esa época, donde se enfocaban un poco más a la nariz y al mentón. ¿Okay? Después sigue otra época, que es la época medieval, ¿okay? Donde querían caras un poco más diferentes. ¿Okay? Ya en esta época medieval las caras ya no se mostraban voluptuosas, sino perdiéndose la sensualidad que proporcionaba la prominencia de la boca y el relieve del mentón. Ya iba cambiando, ya no eran tan finas o tan afinadas como en la época pasada. Ya más adelante, en la época del Renacimiento, ¿okay? Aquí ya vienen proporciones matemáticas ya más definidas. En esta época, Leonardo da Vinci hace muchas aportaciones donde va cambiando o va recuperando ciertas cosas del griego y el romano, pero ya con mediciones, ¿ok? Donde dibuja a un hombre con proporciones matemáticas ideales en su cuerpo y rostro. Y también estudia la cara desde todos los puntos y ángulos para dar con alguna fórmula aritmética mágica de la forma de la cara y dar la belleza facial. Ya más adelante, ya en la época de nosotros, o no tanto de nosotros, pero ya cerca de los años 50 del siglo pasado, se trató de hacer un intento de estudiar el perfil de los tejidos blandos en relación con los tratamientos de ortodoncia. Desde entonces, la literatura ha reflejado puntos de vista controvertidos sobre la respuesta de estos tejidos blandos al movimiento dentario y la respuesta del perfil del tejido blando a la reducción del resalte y de la retracción de los incisivos superiores en la maloclusión, por ejemplo, una maloclusión clase 2, división 1, donde tenemos que hacer los labios hacia atrás. Entonces, algunos investigadores apoyan mucho la teoría donde encuentran un alto grado de corrección entre la retracción del incisivo superior con la retracción del labio superior. Otros no apoyan esto, otros mencionan que sí el diente incisivo superior se va hacia atrás, pero que el labio no lo apoya. En cierta manera tienen razón, porque si tenemos unos labios muy gruesos, prominentes, no necesariamente tienen que seguir
a los dientes anterosuperiores cuando hacemos un tratamiento con extracciones, por el mismo grosor de los labios. Pero en condiciones normales sí se pueden hacer los labios para atrás. Y ya veremos algunos ejemplos. En la actualidad, lo que buscamos son cosas más contemporáneas, con rostros ovalados y no redondeados, pómulos un poco más saltados y la barbilla un poco marcada, los labios prominentes y ligeramente entreabiertos, perfiles rectos, ya no tan convexos, y una dentadura grande y muy vistosa. A esto lo que llamamos es, hablando de dentadura grande, me refiero transversalmente, donde anteriormente lo que mandaba casi siempre eran los 4 anteriores, y nada más se veían los 4 anteriores por las formas de las arcadas. Hoy en día, entre más dientes se vea hacia la parte posterior, hablando de premolares o molares, vamos a disminuir los corredores vestibulares y de esta forma va a tener una boca o una sonrisa más franca los pacientes. Entonces, con todo esto, debemos de tener un equilibrio y este equilibrio nos lo va a ir dando la moda o en la época, ¿ok? Entonces, tenemos que tener una comunicación con el paciente y que la mayoría de las veces el objetivo principal de los pacientes es la estética, ¿ok? Es muy raro que un paciente llegue por función. Hemos tenido muchos pacientes que sí llegan por función, pero más que nada están relacionados a la articulación temporomandibular. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos, bueno, ya el balance del paciente, ya sabemos lo que quiere, pero nosotros no vamos a olvidarnos de lo que sabemos que es la función y la estabilidad, pues también vamos a crear una estética. Explicarle a los pacientes las posibilidades, planes de tratamiento que podemos tener para ese tipo de maloclusión que tiene y también los riesgos y beneficios a los que nos vamos a enfrentar. El definir un perfil ideal, pues va a ser muy difícil porque para mí puede ser el ideal esta fotografía que les muestro, pero a lo mejor para otra persona no va a ser el ideal para ellos. Entonces, de acuerdo quién lo esté viendo. Tenemos que también tener en cuenta de que no es lo mismo un perfil para un hombre que para una mujer. O sea, tienen características diferentes. El hombre, por ejemplo, a lo mejor puede tener la frente un poco más inclinada y la mujer la tiene un poquito más hacia adelante. Okay, la mujer tiene un poquito más alzada la frente. También tenemos que ver los parámetros cefalométricos, que en ocasiones un trazado cefalométrico que nos puede indicar que el paciente es para hacer una cirugía, pero por el contrario, vemos que los tejidos blandos de ese mismo paciente no se vería con armonía. Entonces también tenemos que tener ahí la cuestión de definir, ¿sabes? Que sí se necesita la cirugía o lo podemos camuflajear un poco la parte interna, que son los huesos, con la parte de los tejidos blandos. Y también debe de ir de acuerdo a la raza, a la edad, al tamaño, al patrón facial. No es lo mismo atender a un paciente o modificar a un paciente con un patrón facial dólico-facial que con uno braquicefálico. Entonces, tenemos que ver qué tipo de paciente vamos a estar tratando para ver qué logros podemos llegar a hacer. ¿Okay? Y para todo esto, necesitamos una serie de estudios para poder lograrlo, ¿no? Y mucho de esto, pues ya lo sabemos nosotros, que son el diagnóstico, y vamos a englobar todos los registros que nosotros pudiéramos tener, fotografías clínicas, trazados y análisis cefalométricos, pero tanto de tejidos blandos como duros, ¿ok? Imágenes 3D, modelos de estudio, que hoy en día los modelos ya pueden ser digitales, los podemos mover para cualquier parte, y vamos a ver si podemos lograr ciertos movimientos que anteriormente no los podemos realizar. Y por supuesto de radiografías para corroborar lo que estamos viendo clínicamente y lo que estamos viendo internamente. Entonces, si nosotros podemos llegar a hacer una buena planificación, puede prolongar una apariencia joven y estética favorable por mucho tiempo. Pero si nosotros no planificamos bien un plan de tratamiento, un diagnóstico, y no lo planeamos a futuro, puede acelerar el proceso de envejecimiento facial. Entonces, algunos cambios que nosotros no vamos a poder pues controlar de alguna forma son cambios del crecimiento normal de las personas. Por ejemplo, el crecimiento nasal, que siempre existe cierto grado de crecimiento durante toda la vida y la punta de la nariz va a ir cayendo poco a poco. Los labios también se empiezan a adelgazar y se empiezan a ir para atrás porque las características normales de las dentaduras con el tiempo es que se van retroinclinando. ¿Okay? Y de esta forma se va a ir aplanando el perfil.
¿Ok? Y como consecuencia, vamos a tener una exposición, una disminución en la exposición gingival, porque el labio superior empieza a caer y empieza a ocultar los dientes superiores. Entonces, esta da una apariencia mayor de la que no tiene un paciente. Entonces, lo que tenemos que lograr es, pues bueno, una estética tanto dental como facial y hacer una buena imagen, una buena estructura partiendo de la cara y hacia el interior vamos a hacer un diseño de sonrisa. Hoy en día los pacientes ya llegan y nos dicen, doctor, yo quiero que me haga un diseño de sonrisa y ya nos trae los parámetros como ellos lo quieren. Entonces ahora vamos a ver si en realidad podemos lograrlo con ellos y si tienen los rasgos adecuados para ese tipo de sonrisa que ellos tienen. Entonces, hoy en día es muy común ver el diseño de sonrisa. Entonces, partiendo desde lo que nosotros habíamos estudiado y nos habían dicho que nosotros siempre queríamos lograr una clase 1 en la oclusión, hablando de la clasificación de Angle, que siempre teníamos que lograr esta meta. ¿Okay? Clase 1 canina, clase 1 molar. Después empezó a modificar ligeramente la clase 2, que la podíamos dejar una clase 2 funcional. Pero el enfoque de hoy en día de los pacientes y de los papás de los pacientes es el mejorar la apariencia, la estética. Ellos están preocupados por la estética. Entonces, nosotros tenemos que adaptar lo que ellos quieren, pero sin dejar a un lado las bases que nosotros tenemos del tratamiento de ortodoncia. Y con el tratamiento contemporáneo que hay hoy en día, podemos lograr muchísimas cosas. Entonces, viendo una clasificación de la apariencia y de la estética, esta clasificación la hizo el doctor Sarver. Y a partir de esto, nosotros, muchos ortodoncistas ya hacían mucho de estas cosas que el doctor Sarver ve o hace muestra en sus artículos. Simplemente que no lo poníamos todo junto. Pero bueno, ya una vez que el doctor Sarver menciona esto en sus artículos, entonces vamos viendo y nos vamos enfocando más a ciertas características que tenemos de la cara, ¿no? Como les digo, anteriormente ya se hacía todo esto, nada más que no lo teníamos todos en conjunto. Hoy en día ya lo podemos clasificar y podemos mencionar que la clasificación de la apariencia y la estética puede dividirse en tres rubros, que es la macroestética, la mini estética y la microestética. ¿Okay? Entonces, en la macroestética, lo que vamos a analizar es la cara en los tres planos de las dimensionales. La mini estética la vamos a analizar en la sonrisa y sus relaciones, todo involucrado a una sonrisa estética. Y en la microestética vamos a analizar las proporciones dentales y la forma y contorno del tejido gingival. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la macroestética? Ya directamente lo que vamos a ver y lo que vamos a englobar es perfiles, proporciones verticales, sellado labial, proyección del mentón y proyección de la nariz. En base a esto ya vamos a empezar a hacer un análisis y un diagnóstico. En la mini estética, ¿qué vamos a ver? Bueno, es algo más transversal, lo vamos a ver de comisura a comisura. ¿Okay? Vamos a ver la visibilidad, qué tanto muestra de incisivos, qué tanto muestra de una sonrisa transversal, ¿okay? Los corredores vestibulares, ¿okay? La simetría de la sonrisa, si existe apiñamiento, qué tan bien o qué tan mal está el arco de la sonrisa. ¿La podemos mejorar o no la podemos mejorar? ¿Es una sonrisa invertida, plana o normal? ¿Sí? Y también en la microestética, lo que vamos a ver es ya más que nada adentrarnos a lo que es diente, forma y contorno de los dientes y del estado periodontal, la encía, las troneras, los diastemas y el color de los dientes. Y existen muchas clasificaciones para dar puntuaje a todos estos aspectos. Entonces, más adelante vamos a ir viendo cuáles son estos puntuajes que yo considero que son de los más comunes que podemos ir viendo. Entonces, el doctor Sarver también habla de optimizar los tratamientos. ¿Okay? Y el optimizar los tratamientos es simplemente tener diferentes posibilidades de tratamiento para una maloclusión. No siempre casarse con un solo plan de tratamiento para hacer o corregir todas las clases 2, división 1 o división 2, ¿no? Sino tener diferentes porque cada paciente va a actuar diferente. Entonces tenemos que tener un tratamiento específico para cada paciente.
¿Ok? Por ejemplo, en un paciente clase 2 con altura facial normal y una mandíbula deficiente, podemos hacer muchas cosas. Entre ellas, podemos hacer extracciones de premolares superiores, o podemos hacer retracción de los dientes anteriores e inferiores, o podemos poner un aparato funcional dependiendo la edad. ¿Okay? Entonces, otros aspectos importantes que nosotros debemos de ver es los efectos secundarios. ¿Okay? Los efectos secundarios que podemos traer con los tratamientos que estamos proponiendo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros modificamos el ángulo nasolabial por hacer extracciones, a lo mejor va a ser desfavorable, a lo mejor no le va a convenir a este paciente hacer esto. O podemos aplanar, con estas extracciones podemos aplanar el labio superior, aplanar la sonrisa y también reducir la vista de los dientes superiores. ¿Okay? Entonces, si vamos a hacer un tratamiento con extracciones, debemos de prever esto para evitarlo, evitar estos efectos secundarios. ¿Cómo? Pues por muchos medios, ¿no? Para que no se nos caiga la mandíbula al hacer la retracción, pues usar la selección de torques, ¿okay? O colocar una curva inversa, tratar de hacer lo más cercano el vector de la fuerza al centro de resistencia para que se vaya en cuerpo, hacer algunos coples, muchas situaciones que podemos lograr para que evitar este tipo de anomalías, ¿no? De efectos secundarios que no son buenos para nosotros, ¿no? Y nos podemos complicar la vida, ¿ok? Por ejemplo, un caso que podemos ver con un paciente, una niña de 11 años de edad, que esté referido para corregir una maloclusión clase 2 con sobremordida, tanto vertical como horizontal, pues podemos tener muchos aspectos a considerar, ¿no? Sí podemos extruir segmento posterior o la intrusión de incisivos superiores o de los inferiores. Muchas veces tenemos una mordida profunda y nosotros siempre queremos corregirlo a expensas de los dientes superiores porque es más fácil. Pero a veces el problema no está en los superiores también, pero los inferiores son los que están sobreextruidos o tienen una curva de spin muy pronunciada. Entonces lo que tenemos que corregir es la posición de los incisivos inferiores. También podemos proinclinar incisivos o aparatos funcionales. Y en muchos casos podemos llegar hasta una cirugía. También no debemos de dejar el aspecto de la encía, ¿sí? Porque el tener unos contornos adecuados, una coloración adecuada de la encía, nos van a dar tratamientos más estéticos, más favorables, que donde podemos ver el tratamiento o resultado final de nuestros tratamientos, ¿no? Debemos de ver los márgenes gingivales, ¿okay? Debemos ver el paralelismo radicular, que aunque no parece, pero sí tiene que ver mucho el contorno de la raíz a través de las encías o de las corticales. ¿Okay? El ver las proporciones que podemos tener de los dientes. Por ejemplo, esta es una proporción del 80%, cuando el 100% es la altura vertical de la corona y el 8% es la anchura mesiodistal del diente. O podemos ver la arquitectura de la encía, ¿okay? Hacia dónde va. También, el nosotros querer hacer muchos recortes gingivales para darle mayor anatomía o mejor forma, se exagera y podemos ocasionar que una paciente joven que muestre unos 3 milímetros de encía a los 20 años y le recortamos 1,5, entonces quiere a los 30 años, 1,5 que teníamos, el paciente ya va a tapar algunos 2 milímetros de diente y se va a ver con una apariencia mayor de la que no tiene. Entonces tenemos que prever esto a futuro. Estos problemas de mostrar encía al sonreír, pues no depende solamente de que tenga agrandada la encía, no puede ser que tenga un labio corto o puede ser una erupción pasiva o un crecimiento vertical del maxilar, o a lo mejor los mismos aparatos están provocando este agrandamiento gingival o la misma mala higiene. ¿Okay? Entonces tenemos que diagnosticar primero cuál es el problema para poder llegar a un tratamiento con estos pacientes. Entonces, bueno, existen 10 puntos que el doctor Machado muestra para llegar a una excelencia de la sonrisa. ¿Okay? Y en los temas principales que él pone, bueno, es ¿por qué se debe lograr una sonrisa?
cómo se va a lograr esta sonrisa y qué debemos hacer para lograr esta sonrisa. Entonces vamos a ver que por qué se debe de lograr esta sonrisa. Es porque la sonrisa es la tarjeta de presentación de cualquier persona, llámese en cualquier ámbito, llámese familiar, llámese de trabajo, de amistades. La sonrisa es lo primordial, es lo primero que nos ven y todos nos enfocan directamente a los dientes. ¿Okay? Entonces por eso es importante. La otra es cómo se va a lograr una sonrisa, pues de acuerdo al tipo de sonrisa que tenga un paciente. Por ejemplo, si tiene una sonrisa no solamente comisural, social o espontánea, y de acuerdo a eso nosotros vamos a partir dónde le podemos ayudar mejor. ¿Ok? Y todo esto, bueno, lo vamos a ir viendo. O algunos doctores lo que hacen es tomarle video a los pacientes en vez de fotografías para que capture todas las expresiones que está haciendo el paciente. Las desventajas que es utilizar un video en los pacientes es de que consume mucha memoria en las computadoras y que la calidad del video puede ser menor que una fotografía, pero requiere aparte un entrenamiento especial. Entonces, por lo regular optamos por tomar fotografías. Y el tercero es cómo vamos a lograr esto. Bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? Por 10 puntos importantes. Como les decía, hay algunos libros o algunos artículos que mencionan que posiblemente son 25 puntos importantes de lograr la estética. Hay otros que con solo 6 puntos importantes lo dice. En este caso, yo me enfoqué a estos 10 puntos que son de importancia, ¿no? Donde los centrales, o siempre han sido que los centrales son los que dominan el aspecto predominante de la sonrisa. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que anteriormente lo que más se notaba eran los 2 o 4 incisivos. Es la zona estética que existe. ¿Ok? Y el dominio siempre han sido los centrales. Entonces, siempre nos vamos a estar enfocando a la posición de los centrales para ver este tipo de sonrisas o de estética facial que vamos a ir logrando. ¿Ok? Entonces, dentro de estos 10 puntos que vamos a ver, bueno, es el primero es el arco de la sonrisa, donde los incisivos superiores deben de tocar el labio inferior y tiene que ir subiendo esa sonrisa. El lateral tiene que ir un poco más arriba y el canino un poco más arriba o más gingival para ir siguiendo el contorno del labio inferior. De esta forma vamos a lograr un diseño de sonrisa más adecuado. De acuerdo a la literatura, entre mayor sea un individuo, mostrará menor exposición de los dientes anterosuperiores al momento de sonreír. Y se empezarán a mostrar los incisivos inferiores. ¿Okay? Entonces tenemos que evitar esto para preverlo y que perdure un poco más. ¿Okay? Entonces, algo muy importante también es ver las características, que no es lo mismo, como les decía, los tratamientos en hombres como mujeres. Por ejemplo, en una mujer nosotros podemos dejar un escalón un poquito más pronunciado, más marcado, que son de los dientes centrales con respecto a los laterales. Y se recomienda que si es mujer, el escalón debe de ser de 1 milímetro a 1.5. Y en hombres un poco más plano. ¿Okay? De esta forma una mujer se va a ver un poquito más atractiva porque van a tener contornos más ovalados. ¿Okay? Y en hombres un poco más plano. El punto número 2 va a ser de acuerdo a la proporción y simetría de los incisivos. ¿Okay? Entonces tenemos que ver, los incisivos van de acuerdo también. Muchas veces esta simetría no es adecuada porque, bueno, puede tener más encía de un lado que del otro o en un incisivo más marcado que en el otro. Entonces tenemos que ver estas proporciones. Y estas proporciones también vamos a buscar el valor que exista, la proporción entre el 75% al 85%. Esto hablando en la altura vertical y ancho mesiodistal de los dientes. ¿Sí? En el punto número 3 vamos a ver las proporciones de los dientes anterosuperiores. Esto es qué tanto diente se empieza a ver de la cara vestibular cuando va dando la curvatura, la arcada. Y bueno, en las proporciones divinas, en las proporciones áureas, vemos que si corresponde, por ejemplo, 1 al incisivo lateral, el central debe de ser un poco mayor que este. ¿Okay? Tiene que ser 1.6. Y el canino se tiene que ver 0.6 solamente. ¿Okay? Esas son las proporciones que ustedes la pueden ver en muchos aspectos, ¿no? En la fabricación de los automóviles, en la construcción de casas, en las mismas plantas. En todas estas partes vamos a encontrar estas proporciones áureas. El punto número 4 es los espacios. No debemos de dejar espacios abiertos o diastemas, ya sea que hacer el análisis
de tamaños dentales y proporciones para ver cuál es la arcada que tiene los problemas. Puede ser que un diente superior esté de buen tamaño, pero el diente inferior esté muy pequeño o muy grande. Entonces aquí ya dependerá del diagnóstico para ver si se necesita hacer restauraciones o hacer algún desgaste interproximal. El punto número 5, que es el diseño gingival, existen dos tipos de diseños gingivales, ¿no? El clásico es cuando caninos y centrales se encuentran a la misma altura gingival y el incisivo lateral se encuentra un 0.5 de milímetro por debajo de esta línea. O el modificado es donde centrales y laterales se encuentran a la misma altura y el canino se encuentra de 0.5 por encima de este margen de los centrales y laterales. ¿Okay? En el punto número 6 vamos a ver la exposición gingival. ¿Qué tanta enseña? ¿Okay? Tenemos una sonrisa alta, otra media y otra sonrisa baja. Y de esto también algunos doctores, algunos clínicos les gusta que en una sonrisa alta van a colocar los brackets un poco más gingival, más incisal para poder intruir ligeramente. En la sonrisa media los brackets se colocan de acuerdo a la prescripción que están tomando. Y una sonrisa baja es cuando los clínicos ponen los brackets un poco más gingival para hacer ligera extrusión. En el punto número 7 son los corredores vestibulares. Como les digo, hoy en día se está viendo que entre más amplio tenga la arcada, más franca es la sonrisa. Y existen corredores vestibulares comunes, normales, angostos, amplios, intermedios y estrechos, ¿no? Entonces, a mí en lo personal me gusta que estos corredores vestibulares se encuentren estrechos, que no existan estos corredores. Pero bueno, en la literatura se ha visto que a las personas les gusta más ver un tipo de arcada intermedio, ¿no? Los corredores intermedios. El punto número 8 es la línea media, ¿ok? A veces nos estamos aferrando tanto a lograr líneas medias que coincidan, pero a veces no nos lo permite también por el tamaño dental o otras cosas, pero muchas veces no podemos hacer tanto desgastes porque ya hay sensibilidad o alguna otra circunstancia. Entonces, la línea media que va a determinar es la superior. La superior la tenemos que dejar alineada con respecto a la cara y la inferior se vale dejarla con un límite hasta 2 milímetros. En el punto número 9 es el color y forma de los dientes y también de la encía, ¿no? Entonces, vamos a ver que aquí podemos hacer blanqueamientos dentales, ajustes de contactos, alguna remodelación o ameloplastía, ¿sí? Donde vamos a ver que el contorno de los dientes entre la papila y el diente, vamos a ver que del punto de contacto hacia incisal, vamos a ver un contacto de 50%, que es a lo que se le llama lo blanco. Y en la parte del punto de contacto hacia la papila, el 50% que se vea de color rosa. ¿Okay? De esta forma se va a ver un poco más en armonía. Hacia la parte posterior va a ir disminuyendo, ya no va a ser el 50%, puede ser un 60% blanco, un 40% rosa y así sucesivamente hacia posterior. El punto número 10, y es el último, es vamos a ver el volumen labial. ¿Okay? Vemos que volumen labiales que se encuentran hacia atrás va a dar una apariencia de una edad mayor que volúmenes que se encuentran hacia la parte anterior, ligeramente más protrusivos. Bueno, entonces vamos viendo que el bracket de autoligado lo que nos va a dar es mayor higiene dental comparado con los brackets convencionales. Va a haber mayor movilidad de los mismos dientes sobre los arcos, sobre los brackets, porque hay baja fricción. Los intervalos de las citas van a ser, podemos dar citas un poquito más prolongadas, menor tiempo de la consulta en el sillón, una fuerza más baja en la aplicación de esta fuerza, y van a tener ligeras molestias y no va a llegar a ser un dolor como a veces nos lo refiere con otro tipo de aparatos, ¿no? Entonces, esto es lo que nos van a dar los beneficios de estos sistemas de autoligado. ¿Okay? Ahora vamos a entrar a los casos clínicos, ¿okay? A ver algunos aspectos diferentes y a ver qué tanto podemos estar cambiando el aspecto facial de los pacientes. En el primer caso es el paciente del sexo masculino de 19 años de edad, sin datos patológicos aparentes, con una biprotusión. ¿Okay? Y en este caso empezamos sin hacer
extracciones, ya que el paciente estaba renuente a las extracciones. Entonces, existe en ortodoncia un límite, ¿no? Donde podemos hacer o no, o definitivamente no se puede hacer el tratamiento. Entonces, cuando definitivamente no se puede hacer el tratamiento, que vamos a tener más efectos secundarios que efectivos, entonces definitivamente no se realiza el tratamiento. ¿Sí? Pero cuando estamos en la línea de que sí se puede, bueno, en este caso lo tratamos a este paciente así. Le dimos la oportunidad que él no quería hacerse extracciones, entonces lo que pasó es, tiene ligera protusión labial, los labios ya se le ven vertidos hacia adelante y hacia abajo. Entonces, nosotros le comentamos que si hacemos un tratamiento de ortodoncia, vamos a tener que inclinar probablemente más los dientes anteroinferiores para solventar ese apiñamiento que tiene y provocar posiblemente una incompetencia labial, una resequedad de los labios, ¿sí? Que se agite un poco más por estar respirando con la boca. ¿Sí? Entonces, bueno, lo empezamos a tratar sin extracciones. ¿Sí? Colocamos los brackets estándar en la parte superior y colocamos brackets con torque bajo en la parte inferior. El torque bajo nos va a ayudar a que estos dientes no se nos inclinen más de lo que se deba, ¿okay? Para aliviar el apiñamiento y que la fuerza se refleje en una parte más posterior, ¿no? Que se vaya a reflejar hacia los premolares y molares. ¿Okay? Entonces, vamos viendo que ya le dimos la oportunidad al paciente. ¿Sí? Le dimos la oportunidad al paciente, pusimos un arco ligero y un resorte de nitinol ligeramente activado para ir dando espacio a la entrada de ese lateral. ¿Okay? En la parte inferior, como ven, pusimos estos brackets, este puntito verde nos indica que son brackets con torque bajo. ¿Okay? Pues, ya después de alinear, nivelar, vemos que logramos la clase 1 dental y canina de ambos lados, línea de medidas bien, y solo nos falta un diastemita ahí pequeño para cerrar en la parte inferior. Pero es aquí donde el paciente, él mismo nos dice, doctor, no me gusta como me estoy viendo, efectivamente, como nos dijo al principio, está pasando. Tengo los labios ligeramente para adelante, se me resecan y quiero que me haga la extracción de los dientes que usted crea que son los convenientes. Entonces, hicimos extracciones de los premolares, primeros premolares superiores en la parte superior e inferior, colocamos unos tornillos, unos implantes de Vector y cerramos los espacios. Aquí ya está más avanzado porque quise mostrar algunas fotografías, no un caso completo, para que vean más que nada los cambios faciales, ¿okay? Y no tanto la biomecánica. ¿Okay? Finalmente logramos esto, ¿no? Líneas medias adecuadas, ¿okay? Clase 1 canina, clase 1 canina de ambos lados. Vemos un ligero espacio mínimo, ¿ok? Pero si nosotros cerramos este espacio mínimo, lo podemos cerrar hacia adelante y ya no nos va a quedar la clase 1. Entonces aquí lo más conveniente es de que se le rehabilite con una ligera resina y se cierre ese espacio, ¿ok? A pesar de que nosotros les hicimos extracciones, tanto en la parte superior como en la inferior, vean que no existe un colapso del maxilar, que comúnmente es el efecto secundario que nos traía. El efecto secundario por hacer extracciones sería colapso maxilar y que la sonrisa se cayera un poco. En este caso, evitamos estos efectos secundarios desde el inicio y mantuvimos los dientes firmes en una posición adecuada, dando una retracción hacia el centro de resistencia de los dientes. Si vemos la forma facial que nosotros tenemos, en esta parte, en la primera fotografía, es cuando terminamos de alinear, nivelar y logramos colocar los dientes en su posición sin hacer extracciones. Ya en las dos siguientes, ya es cuando nosotros terminamos y quitamos brackets. Y aquí ya está, vean cómo se forma el ángulo nasolabial, parece que se hace una cirugía de nariz, que se va la punta nasal hacia arriba, los labios se nos fueron hacia atrás y tiene mejor definición de mentón. En ocasiones no podemos lograr varias cosas, ¿no? Hacer que los dientes y los labios se vayan para atrás, pero que nos queden dientes muy voluptuosos, ¿no? Sin embargo, el paciente en este caso quedó muy satisfecho porque dijo, perdió tiempo por no habernos hecho casos desde el principio. Pero bueno, se vale y si se puede dar la oportunidad de que el paciente tenga mayor credibilidad, pues se le hace un tratamiento primero y él valora cómo va a quedar. En el segundo caso,
Es un paciente del sexo femenino de 12 años de edad, sin datos patológicos aparentes, con clase 2 y extracciones con 2 premolares. En caso de adolescentes, nosotros sí podemos hacer, o se pueden ver varios cambios, ¿no? Muchos cambios porque está en un recambio tanto de la dentición como de la apariencia facial, ¿no? En este caso lo que hicimos era, la vimos a edades muy tempranas, ¿ok? Y solamente íbamos guiando la erupción, íbamos viendo cómo se iba desarrollando su desarrollo, su crecimiento. Vemos que sí, tiene estrecho un poco el paladar, ¿ok? Vean que existen corredores vestibulares, ¿ok? Mordida profunda del 100%, ¿ok? En las radiografías vamos a observar que los dientes superiores están retrentinados y están tocando el labio inferior, provocando que este se vierta hacia adelante y exista una forma como de rollito que se empieza a enrollar hacia abajo y hacia adelante. Entonces aquí es donde debemos de analizar quién tiene la culpa, si el diente incisivo superior o el inferior para hacer una intrusión. ¿Okay? Entonces aquí es importante seleccionar qué tipo de bracket vamos a ocupar, si es que le hacemos extracciones o no. Cualquiera de los dos tenemos que seleccionar un bracket adecuado para evitar estos efectos secundarios. ¿Okay? Entonces nosotros el bracket de selección sería, para este caso en particular, sería un bracket de torque alto para que nos proincline ese diente y nos lo deje en la norma. ¿Okay? O si hacemos extracciones ya lo tenemos listo para que ya este nos dé un cople y llevemos el diente, los dientes anteriores y superiores en cuerpo hacia la parte posterior. ¿Okay? Pero también podemos solucionarlo con un torque estándar. ¿Okay? Simplemente tenemos que hacer ahí alguna maniobra para evitar estos efectos secundarios. ¿No? ¿Y qué es lo que debo de hacer en este tipo de bracket? Bueno, si yo no tengo a la mano el torque alto para evitar este efecto secundario y que no se me caiga la sonrisa, bueno, voy a provocar y voy a construir una curva inversa en el arco, ¿okay? Para evitar ese efecto secundario. ¿Okay? De esta forma, lo que yo voy a hacer es mantener ese diente con una torsión adecuada, que la raíz se me vaya palatino y la corona ligeramente hacia vestibular. Y ya con la retracción va a quedar en un término medio, ¿no? Y se va a ir en cuerpo, ¿okay? Provocando esto. Este es el movimiento que yo quisiera hacer, que los dientes se me vayan hacia arriba y hacia atrás, ¿okay? Entonces, de esta forma puedo hacer una buena retracción y controlo mi torque. Bien. Bueno, este es el caso de la paciente. Nosotros le pusimos los brackets en una posición que para nosotros creíamos que era ideal, ¿okay? A pesar de que es una mordida profunda, bueno, ponemos los brackets ligeramente por encima de la media, ¿okay? Y posteriormente el crecimiento no nos ayudó, no fue tan favorable, entonces decidimos compensarla haciendo extracciones de 2 premolares solamente, ¿ok? Primeros premolares superiores. Y nos auxiliamos de un tornillo, de tornillos para la parte superior. Aquí en este tornillo estamos haciendo 2 efectos. Uno, estamos retrayendo hacia la parte posterior y lograr una clase 1. Y la otra es colocar un doble arco. Estas es las características que nos da este tipo de bracket autoligado, que tiene 2 slots horizontales y un slot vertical. ¿Okay? En el slot principal ponemos un arco grueso, ¿okay? Para hacer la retracción. Y en el slot más pequeño ponemos un arco de .013. Y si ven, este arco se alcanza a prolongar hasta el tornillo. De esta forma, aparte del vector que ya tenemos hacia atrás y hacia arriba, también el mismo arco, el doble arco, nos está intruyendo ligeramente. Y de tener una sobremordida del 100%, bueno, ya la tenemos un poco más, ya se alcanzan a ver los incisivos inferiores. ¿Okay? Y así hasta terminar la retracción. Una vez que nosotros logremos la clase 1 canina, entonces vamos a perder el anclaje que nos sobre, ¿no? Lo vamos a hacer hacia adelante. Logrando esto, ¿no? Logrando una sonrisa con mayor armonía, ¿ok? Llegando los labios con armonía. Igual no vamos a hacer tan atrás tampoco el labio superior porque también tenemos la pauta, ya que no le hicimos extracciones en la parte inferior, ¿ok? Y vamos a lograr clases caninas, clases 1 caninas de ambos lados y clase 2 funcional de ambos lados. ¿Ok? Vean cómo caen las cúspides, y las líneas medias adecuadas. ¿Ok? Entonces, donde tenemos una apariencia facial, donde le cambia, ¿okay? En la parte anterior de los labios, la sonrisa es más franca, ¿ok? Y tenemos una buena simetría, un perfil ligeramente más recto, ¿ok? A veces lo que nos cambia un poco de un perfil
la posición de la frente, el mentón, es la nariz, ¿no? Que a veces la nariz puede estar muy proyectada y con esto ya nos cambia un perfil recto a un convexo. Ahora si vemos como en el caso anterior, donde se le hizo también extracciones, vean que no hubo ese colapso que generalmente se debería hacer. Y esto porque lo tomamos en cuenta desde el principio para no hacer este efecto secundario. ¿Sí? Si vemos la angulación del incisivo superior, que estaba muy retro, ya está en una posición más adecuada, ¿okay? Y lo podemos ver un poco más de cerca en esta imagen, donde vemos que existe una sobremordida horizontal muy grande. Sin embargo, ya en la corrección vemos que ya no existe esa sobremordida y la posición del eje longitudinal del incisivo superior ya se encuentra en buena posición. En ocasiones o en muchas ocasiones debemos de auxiliarnos no solamente del clínico de ortodoncia, sino tiene que haber y entrar algunas otras especialidades también que nos pueden ayudar, ¿no? Periodoncia, maxilofacial, todos los que nos pueden ayudar a lograr una mejor perspectiva para el paciente, ¿no? Una mejor solución de un caso y más que nada que ellos vienen buscando la estética. ¿Okay? En el caso 3, es un paciente del sexo masculino que ya les mostré unas imágenes al inicio, de 55 años de edad, sin datos patológicos, con una clase 1 y un apiñamiento en la parte anteroinferior más que nada y un labio ligeramente retrusivos. ¿Okay? Entonces, el aspecto de esta persona se ve como un aspecto con los labios muy hacia atrás, dando una apariencia con una edad mayor. ¿Okay? Y su principal queja era el canino superior derecho, que le detenía a su labio, se quedaba atorado. Dice que siempre fue su trauma durante toda la vida y si se podíamos hacer algo. Yo que le comentaba que eso se solucionaba, ¿no? A mí me enseñaron a mover dientes, pero a mí lo que me interesaba era más que nada el perfil. ¿Okay? Si yo puedo lograr modificar ese perfil, lo demás está muy fácil para mí. A mí lo que me interesa es la apariencia del paciente, cómo se va a ver mejor y que perdure por mucho tiempo, ¿okay? Que se mantenga en esa parte. Entonces, nos vamos a enfocar en esta parte, que es la porción anterior, para dar mejor perspectiva a este paciente y calidad de vida. Entonces, vemos que tiene arcadas cuadradas, tiene apiñamiento inferior, que muchas veces o con otros sistemas de brackets ligables, posiblemente yo hubiera, y por la edad, hubiera decidido quitarle un incisivo inferior. De esta forma soluciona el apiñamiento más rápido y la línea media es lo único que dejaría comprometida. Pero en la literatura también se dice que en pacientes adultos mayores, el quitar un incisivo es una muy buena opción para hacer un tratamiento más rápido, más ágil, independientemente de la línea media. ¿Okay? Vemos que este paciente también tenía dientes retrusivos, más que nada los superiores, y por eso se aplanaba aún más los labios. Colocamos brackets Damon Q con un sistema estándar. ¿Okay? Aquí el tipo de torque era estándar. En la parte, casi siempre empiezo con la parte superior, le doy oportunidad al paciente para que se vaya acostumbrando y posteriormente pongo los inferiores. ¿Okay? Aquí ya vemos que el arcado superior ya estaba pues, con buena forma y empezamos con el inferior. ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque el paciente, aunque no había pandemia en ese tiempo, se nos perdió un tiempo porque viajaba mucho de Los Ángeles a Sudamérica, entonces se nos perdió unos cuantos meses y ya cuando regresa ya estaba alineado a la parte superior. Entonces empezamos con la parte inferior y de hecho fue un caso que duró muy poco tiempo. ¿Okay? En realidad fue muy sencillo para realizarlo. ¿Okay? Colocamos los brackets inferiores y empezamos con un arco 0.14 de Copernici. Y finalmente vemos que el objetivo que quería el paciente se logró. ¿Okay? ¿Okay? El incisivo, perdón, el canino ya no se trababa con el labio inferior, ya no lo dejaba. Pero también logramos lo que nosotros queríamos, ¿no? Queríamos que ese perfil cambiara, que esos labios se hicieran más protrusivos. ¿Okay? De esta forma vemos que un paciente, pensaríamos que en las fotos inferiores fue cuando inició el paciente y ya unos años después fue cuando terminamos. Sin embargo, aquí le dimos volumen a esos labios y le damos una apariencia más jovial que cuando llegó. Y hablando dentalmente, pues vemos que
el incisivo que estaba atrapado, el apiñamiento que estaba atrapado, lo solventamos y no se hizo ni desgaste interproximal ni se quitó ningún incisivo. Y ambas arcadas ya quedaron en mejor armonía. ¿Okay? El antes y el después, vemos que la vertical también le creció, le hicimos erupcionar ligeramente los dientes posteriores y aumentó ligeramente la vertical. ¿Okay? El caso número 4 es de un paciente femenino, ¿okay? Con clase 1, tanto molar como canina, y lo que vamos a acomodar es ligeramente la protrusión, los labios ligeramente protrusivos que están hacia adelante, aunque ella aquí con esta fotografía está como que lo está deteniendo ligeramente. Vamos a tratar de si podemos mejorar ligeramente ese canteamiento que ya tiene y mejorar la sonrisa. A veces casos que no requieren tanto son los casos más problemáticos que nos van a exigir más. ¿Okay? Vemos que ligero apiñamiento en la parte superior, donde el incisivo central superior izquierdo está fuera del perímetro de la arcada. En la parte inferior tenemos ligero apiñamiento dental. ¿Okay? Le colocamos brackets de autoligado de Imon Q. ¿Okay? Y igual comenzamos con un arco 0.14 en esta parte, en la parte superior. Posteriormente colocamos los brackets inferiores. ¿Okay? Y finalmente dejamos el caso de esta forma. Vean que en líneas medias adecuadas, igual dejamos la relación, mantuvimos la relación canina molar y canina, ¿ok? Sin embargo, le dimos mayor volumen, ligeramente mayor volumen para disminuir los corredores vestibulares y que nos diera ese espacio transversalmente y a la vez ese espacio que nos dio, hicimos una ligera retrusión de los dientes superiores para mejorar el aspecto en los labios. ¿Okay? Comparando la parte más que nada de los labios, en la parte superior que estaban ligeramente apretados y ligeramente hacia adelante, lo vemos que ya está más relajado en la parte final de su tratamiento, una mejor posición vertical de los incisivos superiores, ¿ok? Mejor correlación de las líneas medias y la forma de los incisivos previo al final, cómo quedaron, ¿no? Que se ve mejor forma ya en esta parte ya terminando. ¿Okay? Otro caso, el número 5, que es el paciente del sexo femenino de 17 años sin datos patológicos con clase 3 y una laterognasia. El paciente ya estaba, ya era candidato a una cirugía ortognática, su hermana ya se había realizado una y ella también quería, que no le gustaba mucho su apariencia de la mandíbula hacia un lado. Sí, evidentemente se ve más que nada cuando sonríe, ligeramente una laterognasia hacia el lado izquierdo. Entonces la empezamos a tratar como tal y vemos que a veces nos pueden sorprender el tratamiento, ¿no? Como en todo tratamiento, al comenzar con arcos redondos, siempre va a haber un primer efecto, que el efecto es que se nos abra ligeramente la mordida. Pero una vez que empezamos a utilizar ya los arcos rectangulares, empieza a regresar ya a su forma normal. Entonces, en esta parte nosotros ya íbamos decidiendo que posiblemente ya no le hacíamos una cirugía ortognática, a lo mejor íbamos a continuar con este tratamiento solamente de brackets. Colocamos algunos auxiliares, como algunos tornillos, para poder auxiliarnos de esto. Vemos en esta parte de aquí tornillos para empezar a jalar. ¿Okay? Y de esta forma ya íbamos cambiando la forma de la cara. ¿Okay? Vimos los vectores que fueran adecuados. ¿Okay? Y vemos el aspecto, cómo va cambiando ligeramente cuando se van acomodando y van cayendo las cúspides sobre sus fosas, sobre sus fosas y cómo que existe el paciente ya no requiere dolor, también tenía un poco de dolor articular, ya no requiere dolor y posiblemente en el futuro, si acaso se le puede recomendar, si es lo que le molesta un poco, una ligera cirugía de mentón. ¿Okay? El último caso, ya para terminar, creo que vamos en tiempo todavía, es un paciente del sexo femenino de 60 años de edad sin datos patológicos aparentes. Tiene clase 1, apiñamiento, labios retorcidos y desgaste en los bordes incisales, porque el perímetro de arco pues es más corto por un voltón que tiene acentuado en la parte superior. Entonces, a pesar de que ya tenía unas resinas aquí ya con coloración y un poco desgastadas, vemos los labios que se encuentran hacia atrás, ¿okay? Planos, ¿okay? Y se le ofrece el sistema de autoligado también. Vemos este borde a borde que está haciendo ese desgaste y esa fricción. ¿Okay? En la parte inferior, algo de apiñamiento, un poco estrecha la arcada. ¿Okay?
Y lo que se le propuso es hacer un poco más amplia la arcada y dejar espacio para que se le hicieran carillas de porcelana en la parte superior. De esta forma, al hacer un poco más amplia la arcada superior, vamos a dar espacio para que también la arcada inferior se amplíe y exista el espacio necesario para colocar esos incisivos en su lugar. Retroinclinación de los incisivos superiores, labios planos. Buena calidad de hueso, buena calidad de raíz para iniciar un tratamiento de ortodoncia. Y empezamos con la parte superior. Vean que algunos brackets tienen torques altos para empezar a proinclinar y en la parte inferior torque bajo para contenerlos y que no se nos vaya a cruzar la mordida. Colocamos ya los brackets inferiores y empezamos con la secuencia de arcos. ¿Okay? Aquí ya empieza a cambiar la forma de la cara, empieza a rellenarse ya a corregirse los corredores vestibulares, ya empiezan a disminuirse, a estar más estrechos, los labios empiezan a hacerse para enfrente, darle un poquito más de volumen, ¿eh? Y aquí no llevamos mucho tiempo, aquí ya tenemos, de acuerdo a la colocación de los dientes y de los brackets, vemos que ya el incisivo ya se intruyó ligeramente y ya hay espacio para hacer una restauración de el borde incisal de ese diente. El apiñamiento ya se fue, ¿okay? Ya no tenemos ese apiñamiento anterior, en la arcada ya están más amplias, ya podemos hacer ligeramente algunas restauraciones selectivas. Vean cómo empezamos, y aquí apenas tenemos 3 meses del tratamiento, ¿ok? ¿Okay? Continuamos. De tener esto aquí, borde a borde, ¿okay? Y provocando un desgaste incisal y también en la parte inferior provocando un daño en el periodonto. Aquí ya está restaurado este incisivo central, ¿okay? El comparativo hasta aquí de las arcadas, vean cómo la inferior ya está más amplia, ¿okay? Y ya está aliviado el apiñamiento. Finalmente quitamos brackets y solamente está restaurado con algunas resinas provisionales, mientras se recupera un poco el periodonto y está lista para su tratamiento final. De tener estos pliegues, estos labios que se encuentran hacia atrás, vean, esta forma de la sonrisa muy alta que se necesitan extruir esos dientes o poner material dental, vean cómo cambia ya con un tratamiento más definitivo. A pesar, como les digo, no son las restauraciones ya definitivas, pero ya cambia todo, corredores vestibulares ya no existen. Y procedimos ya a su tratamiento final. Okay. El antes, el después. Okay. Cambia totalmente la apariencia solamente con hacer un diagnóstico y colocación de los brackets y hacer una buena selección de torques. Okay. Vean, ese es el tratamiento ya final. ¿Cómo le cambia? Aparte de la apariencia dental, ¿cómo cambia la estética facial? Vean que ya tiene soporte su labio superior, que ya tiene un buen soporte, ya exhibe diente, ¿okay? Lo cual hace que se vea más joven. Y esto, pues ya saben, y más que nada en una mujer, lo agradecen, pero bastante. ¿Okay? Hoy en día, la señora nos acaba de mandar a su hija y quiere que le hagamos unos dientes muy similares a los de ella, un tratamiento similar. Entonces, estamos haciendo su diagnóstico hoy en día. Y bueno, como conclusiones tenemos que la estética facial ha estado y está sujeta a los movimientos socioculturales y de la moda que están en el momento. La comunicación con el paciente es fundamental para establecer los objetivos más comunes que tenemos o que tenemos que crear entre los dos. La posición pretratamiento de los dientes influye mucho en los tejidos blandos. También vamos a ver que las correcciones de las maloclusiones
se han ido llevando a cabo dentro de los límites impuestos por los tejidos blandos. Muchas veces los tejidos blandos son los que nos van a dictar a qué tanto podemos mover. Y aunque la belleza es subjetiva, es fácil de llegar a un consenso sobre lo que no es estéticamente atractivo. Entonces, espero que les haya gustado la plática y que les haya servido. ¿Okay? Y estoy abierto para sus preguntas.